Voy entonces nuevamente a compartirles el video para que ustedes vean. Entonces, eso es básicamente lo que está hablando el autor del video. Entonces, estos complejos del 1 al 4 son los complejos que están involucrados en lo que se conoce como transporte de electrones. El complejo 1, 2, 3 y 4, digamos que adicionalmente tienen unos, por así decirlo, unas moléculas que ayudan o son coadyuvantes en la transferencia de electrones. Una de ellas es la ubiquinona, que es una molécula liposoluble que ayuda a la transferencia de electrones dentro de la matriz interna mitocondrial, y la otra molécula es la citocromo C, que se encuentra acá en la parte superficial de la membrana interna mitocondrial. El llamado complejo 5, ¿cierto? Es, digamos así, es la enzima más importante, se conoce como ATP sintasa. Se le conoce como complejo 5, pero por lo general en muchos libros no lo hablan así o no lo dicen así. Esta ATP sintasa es la última de las proteínas que permite la síntesis de ATP a partir de los protones segregados. Entonces, ¿cómo funciona la cadena de transporte de electrones? Vamos a ver acá. El primer complejo, que es el complejo de la NADH deshidrogenasa, pues digamos que recibe al NADH. Entonces aquí voy a mostrarles cómo funciona. NADH recibe y pasa 2 electrones al complejo 1, y luego que pasa los 2 electrones, también en su proceso pues bombea protones. Los 2 electrones fluyen hacia la ubiquinona, que se está medida por acá en la membrana externa mitocondrial, luego siguen al complejo 3, luego siguen a la citocromo C y por último al complejo 4. Aquí en el complejo 4, los 2 electrones son utilizados para unirse por una media molécula de oxígeno y 2 protones para producir agua, que es el producto final de la cadena de transporte de electrones a partir del NADH. ¿Cierto? En ese proceso, el complejo 1 o NADH deshidrogenasa bombea un total de 4 protones. Lo mismo ocurre con el complejo 3, que transporta o hace fluir 4 protones al espacio intermembranal, y el complejo 4 que bombea 2 protones. Entonces, en total, ¿cuántos protones bombea? 4 y 4, 8 y 2, 10 protones en total. Lo mismo ocurre cuando el FAH2 actúa. El FAH2 entra por el complejo 2 y se llama succinato deshidrogenasa. Este complejo 2 es la misma enzima que actúa en el ciclo de Krebs. Y este señor recibe 2 electrones del FAH2 y pasa los electrones a la ubiquinona, de la ubiquinona pasa al complejo 3. Vean que el complejo 1 ha quedado básicamente inutilizado porque el FAH2 entra solo en el complejo 2. Del complejo 3 pasan al citocromo C, del citocromo C pasan al complejo 4, y aquí esos 2 electrones transferidos se transforman con media mol de oxígeno y 2 protones del medio mitocondrial se produce o se convierte en agua. Esta parte del complejo solo bombea 4 protones del complejo 3 y 2 protones del complejo 4 para bombear solamente 6 protones. Los protones bombeados, ya sea a partir del NADH o del FAH2, son utilizados como una fuerza motriz por la ATP sintasa que mueve protones en contra del gradiente de concentración de los mismos. O sea, aquí hay una gran concentración de protones, entonces lo que hace es que son fluidos dentro de la ATP sintasa usa ese movimiento para sintetizar, en resumidas cuentas, ATP. Lo que ocurre es que como el NADH transporta más protones, la síntesis total de ATP dependerá de la cantidad de protones mostrados. Obviamente el NADH bombea 10 protones totales y más o menos, digamos, cada 4 protones se obtiene una molécula de ATP, lo que quiere decir que por una molécula de NADH bombeamos en total 10 protones para un total de 2,5 moléculas de ATP, y para el caso del FAH2, pues bombeamos solamente 6 protones, ¿cierto? Tenemos más o menos 1,5 moléculas. Pero recuerden que cada 4 protones se bombea o se produce una molécula de ATP. Esto da 1,5 moléculas para el FAH2. Vean que el NADH produce mucha más energía que el FAH2. ¿Sí? Eso es básicamente, chicos, a grandes rasgos, la cadena de transporte de electrones. Y es como que la representación más sencilla de lo que es este proceso que, digamos, culmina con todo lo que es la oxidación biológica. Voy a hablarles entonces ahorita de la cadena de transporte de electrones. Voy a mostrarles
cómo funciona esta cadena, nuevamente para que ustedes pues ya pues quede bastante claro cómo es lo que ocurre y para que vean pues la inmensa complejidad del proceso, pero a la vez lo importante que es. Esta cadena de transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa se conoce normalmente como respiración celular, como les había mostrado al principio de la clase. Bien, aquí es donde se reoxidan los transportadores de alta energía, NADH y FAH2, y la ruta de reoxidación principal es la cadena de transporte de electrones. Entonces, esa energía que es atrapada en electrones por el NAD y el FAH2 se utiliza para sintetizar ATP por la fosforilación oxidativa. ¿Bien? Esa cadena de transporte de electrones se produce entre la membrana interna mitocondrial y el espacio mitocondrial, ese espacio intermembranoso que está entre la membrana externa mitocondrial y la membrana interna. Miren que Profe, una pregunta. Ajá. La principal función de eso sería sintetizar ATP. La principal función es la que, primero, recibir los electrones y producir agua, reducir el oxígeno molecular, el oxígeno que viene de la respiración, para agua total y bombear protones requeridos para la síntesis de ATP. Es decir, la mera cadena de transporte de electrones, digamos que permite la reducción del oxígeno molecular, que es el aceptor final de electrón. Recuerden que los electrones que son transferidos del NADH y el FAH2 vuelven a la mitocondria, pero lo hacen en forma de agua. Entonces, eso se llama reducción final. Es porque el oxígeno del aire, el oxígeno que tú y yo respiramos, es un aceptor final de electrones. Y en ese proceso se bombean protones hacia el espacio intermembranoso. Ese espacio de protones, esa energía, se utiliza para sintetizar ATP, que es lo que se requiere para producir energía por la célula. Esas es básicamente las dos grandes funciones de la cadena de transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa. ¿Respondí tu pregunta? Gracias. Muy bien. Sí, señor. Entonces, como les decía, chicos, en la membrana interna mitocondrial están los complejos de la cadena de transporte de electrones, el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4. Y también la ATP sintasa, que es un complejo enzimático. En ese espacio intermembranal se bombean protones desde dentro de la mitocondria hacia el mismo, y eso aumenta la concentración de protones aquí. Por eso hablaba, el otro autor decía de que el pH en esta zona es mucho menor porque hay mucha más acidez, hay muchos más protones. Recuerden el concepto de pH que vimos al principio del semestre. Entonces, ese gradiente de concentración de protones que están siendo bombeados como tal, dentro del espacio de membranal, lo aprovecha la ATP sintasa para producir movimiento. Ese movimiento sintetiza ATP, se llama fosforilación oxidativa. Se coge ADP y fosfato de la mitocondria y se unen, se fusionan para producir ATP, adenosín trifosfato. Entonces, la ATP sintasa usa esos protones porque los vuelve a bombear hacia adentro de la mitocondria. Es como lo mismo que ocurre con una bomba de agua. La bomba de agua viene y toma esa agua de fuera y la bombea dentro de una zona para poder llevarla a otra región. Lo mismo hace la ATP sintasa. Imagínense como si fuera una bomba. Está sacando protones de aquí, moviéndolos para acá. Y ahora, ¿quiénes incrementan los protones? Los complejos 1, 3 y 4, porque el complejo 2 no participa o no bombea protones. Es el único complejo de la cadena de transporte de electrones que no bombea protones. Ahora, el complejo 1 recibe al NADH y el complejo 2 es quien recibe al FAH2. Entonces, a medida que los complejos bombean protones, ese gradiente se utiliza para generar ATP o la ATP sintasa. Y el oxígeno es el aceptor final de los electrones que son llevados a esa cadena de transporte de electrones. El oxígeno molecular. Aquí hay un esquema mucho más, un poquito más detallado de lo que es la reacción que se da en la cadena de transporte de electrones. Miren que para el caso del NADH, ¿cierto? Se recibe NADH y protones y media mol de oxígeno produce NAD más oxidado y agua, que es el producto final de la reducción del oxígeno. ¿Ven? Entonces, el oxígeno aquí gana electrones, electrones que se obtienen de la oxidación del ciclo de Krebs, de la glucólisis, electrones obtenidos de los nutrientes y el oxígeno que es respirado por nosotros, ingestado en nuestra nariz,
que entra a nuestros pulmones, el oxígeno molecular, se transforma en agua en las células. Aquí está el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Miren que el NADH transfiere electrones del complejo 1 a la ubiquinona, que es la Q, luego va al complejo 3 y luego va al citocromo C, y luego del citocromo C llega al complejo 4, citocromo C oxidasa. Aquí es donde ocurre la reducción del oxígeno y 2 protones a agua. Y miren que durante la transferencia de electrones del NADH, que son 2 electrones totales, se bombean 4 protones por el complejo 1, 4 protones por el complejo 3 y 2 protones por el complejo 4. Para un total de ¿cuánto? De 10 protones por NADH. El complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa, recibe electrones del FADH2. Recibe 2 electrones. Los pasa a la ubiquinona, luego la ubiquinona pasa al complejo 3 y el complejo 3 al citocromo C y el citocromo C pasa al complejo 4. El paso, digamos en este caso, la succinato deshidrogenasa no transporta protones, pero sí lo hace el complejo 3 y el complejo 4. Por FADH2 transferimos un total de 4 y de 2 protones, para un total de 6 protones totales. ¿Bien? Aquí está la descripción de cada uno de los complejos. ¿Bien? Complejo 1 es la NADH deshidrogenasa, complejo 2 es la succinato deshidrogenasa, complejo 3 es el citocromo C oxidorreductasa y el complejo 4 es la citocromo C oxidasa. Estos citocromos también son grupos parecidos al hemo que transportan, por este caso, electrones. Bien, de hecho, son análogos de los grupos hemo, porque poseen un anillo específico de fosfina, pero con un grupo hemo distinto. Son muy similares. Son proteínas que se encargan precisamente del transporte de electrones. Bien, entonces eso es lo que ocurre como tal. Ahora, luego de que los complejos transportan los electrones, miren que se genera un incremento en la concentración de protones en el espacio intermembranal, lo que aumenta la carga positiva y la cantidad, la concentración de hidrógenos que se vuelve más alta, mayor. ¿Bien? Y esa alta concentración de protones hace de que se tengan que bombear nuevamente por la ATP sintasa o ATPasa hacia dentro de la mitocondria, hacia la matriz interna mitocondrial, y esa fuerza proton motriz, se llama fuerza proton motriz, es la que se utiliza para sintetizar ATP. Se llama fuerza proton motriz porque efectivamente es potenciada por protones, protones que vienen y salen de la ATP, del espacio intermembranal hacia la ATP sintasa para producir movimiento. Por eso es que se llama fuerza proton motriz, porque la entrada de protones a la ATP sintasa produce movimiento literalmente. Y ese movimiento hace que la ATP sintasa comience a cambiar su conformación, y al cambiar su conformación permite entrar ADP y fosfato para producir ATP a sí mismo. Ese ATP es obviamente lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Aquí hay otro esquema. Este esquema lo saqué de la bioquímica de esta bioquímica de la Feducci, la saqué de la Feducci. Quien tenga el libro en su casa o lo tenga disponible, lo puede revisar. Miren que aquí está el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4, está el mismo complejo 2, ¿bien? La misma recepción de electrones, la misma cantidad de protones bombeados, ¿bien? Y miren que para sintetizar, digamos, una molécula de ATP se requiere más o menos un promedio total máximo de 3 a 4 protones para sintetizar una molécula de ATP. Miren que el espacio intermembranal cómo se está llenando de protones. El NADH transfiere una media de 10 protones y el FADH2 transfiere una media de 6. Vemos cómo. Y la fuerza protonmotriz generada impulsa la síntesis de ATP en la ATP sintasa. Esta teoría se conoce como hipótesis quimiosmótica, que digamos actualmente nos indica que la cantidad de protones que están bombeados al espacio intermembranal potencia la síntesis de ATP. Entonces, esta hipótesis quimiosmótica es la que actualmente rige la teoría actual de producción de energía dentro de la mitocondria. Esta que está acá, muchachos, este es un esquema de la ATP sintasa. Miren que es una proteína bastante grande y compleja, formada por una serie de proteínas adicionales. Miren, está una
hay dos unidades grandes, una unidad que es la unidad fija y la unidad móvil. La unidad fija está esto que ustedes ven aquí, que es como una especie de círculo. ¿Eh? Está formado por unas unidades alfa, que son proteínas alfa y proteínas beta. Todas ellas están pegadas como si tuvieran una especie de gatillo hacia algo que se llama rotor, que es este que está aquí. Entonces, cada vez que va entrando protones a la ATP sintasa, ya se va moviendo, y el movimiento genera unas contracciones en las unidades alfa y beta, y así se condensa ADP y fosfato para ser transformados en ATP. ¿Bien? Esta subunidad que está en la membrana interna mitocondrial pegada se llama unidad F0, y la unidad que está por fuera de la membrana interna mitocondrial se llama F1. Entonces, este sector acá es el que se va moviendo como tal. Cada 360 grados de rotación de las unidades, sintetiza en promedio unas 3 moléculas de ATP. En un segundo son unas 1000 moléculas de ATP. Imagínense, en un solo segundo. Por eso es que se produce tanta energía en la célula. Esta es la ATP sintasa. Es una proteína bastante importante. Por un NADH que entre a la cadena de transporte de electrones, se sintetizan aproximadamente unas 2.5 moléculas de ATP. Eso es aproximadamente unas 3. Y por un FAH2 se sintetizan un total de 1.5 moléculas de ATP, que es lo que yo les había comentado al inicio. Y de hecho, ustedes saben que eso ocurre por la cantidad de protones que están siendo ingresados. Esa es una pequeña animación que les quise traer, que muestra principalmente cómo se da la cadena de transporte de electrones. Aquí está la matriz mitocondrial, membrana interna mitocondrial y el espacio intermembranario. Aquí están los complejos, NADH desoxigenasa. Miren cómo entra el NADH, se transforma en NAD+, pasan ¿cuántos protones más o menos? Van 4 protones, aquí que transportan 2, van los 10 protones totales, 4 y 4, 8 y 2, 10 por NADH. Por FAH2 van 4 aquí, 2 acá, serían 6 en totales. Miren cómo la cantidad de protones que va entrando a la ATP sintasa mueve la fuerza proton motriz que va modificando la conformación de la ATP sintasa, y miren cómo el ADP y el fosfato se unen para producir ATP o energía para la célula. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones transferidos al complejo 4 se usan con 2 protones más dentro del espacio mitocondrial para producir ¿cuántas? 2 moléculas de agua en totales, que son las que van saliendo aquí a lo largo del complejo. Y sale el agua, miren, donde voy a mostrarlo de nuevo, donde está la unión. Voy a mostrar de nuevo la animación para que ustedes vean. Entonces vean de nuevo la animación, muy bonita cómo muestra todo. Miren la parte nuevamente, aquí está ubiquinona, citocromo C, que son las moléculas que están transportando electrones entre los complejos 1 y 3 y el 3 y el 4. Miren, electrones transferidos, vamos a usar los electrones, 2 protones, y se unen para producir ¿qué? Agua, moléculas de agua. Y los átomos de hidrógeno bombeados por los complejos 1, 3 y 4 se usan para la ATP sintasa, para que ésta pueda actuar y potenciar la fuerza protomotriz que se requiere para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Vean que tanto el NADH como el FAH2 son los que están transportando cada uno de ellos 2 electrones y protones dentro del espacio interno mitocondrial. Chicos, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? No hay preguntas, no hay dudas.